Sí, ya está lista la grabación. Ok, tú me avisas. Eh, sí, listo. Lo primero que está, no, todo, buenas tardes, bienvenidos a este primer conversatorio que hemos organizado acá en nuestra comunidad de Telegram de Encuentro Suramericano. Es un conversatorio de parte de nuestro centro de ideas, Esliander, y también en colaboración con colega y amigo Romer Idriago del equipo de Ben País, un centro de ideas bastante importantes de Venezuela y que, bueno, que una de sus prioridades es el tema del rescate de la democracia y la formación ciudadana. Hoy vamos a tener una charla bastante interesante desde mi punto de vista, que es conversar acerca de China y Suramérica, del reto que implica China hoy, el Partido Comunista Chino, para las relaciones internacionales y en especial para las relaciones, eh, sí, propiamente internacionales dentro del contexto suramericano. Entonces, para eso invité a Rommel, quien también es especialista en Derecho y Política Internacional, para conversar sobre este tema tan importante, ya que él tiene varios artículos destacados sobre la materia. Y además que es un tema que nos apasiona a ambos, sobre todo por todo lo que implica eh, China en las relaciones internacionales. Así que, primero que nada, bienvenido Rommel, bienvenido a todos los que nos escuchan y a los que nos escucharán. Y como, bueno, fue una pequeña introducción, pero bueno, Rommel es politólogo, es especialista en Derecho y Política Internacional y ahorita es director del área de Asuntos Internacionales en Benpay, si no me equivoco, ¿no, Rommel? Y gracias, Joshua, por invitarme al equipo de Leander y bueno, por esta bonita iniciativa que toca un tema fundamental para los que nos apasiona el área de las relaciones internacionales. Y bueno, este, yo creo que de aquí pueden salir hasta 2 encuentros más con tantas aristas que a lo mejor toquemos a vuelo de pájaro. Sí, totalmente. Es un tema que tiene mucha tela que cortar. Y para comenzar, me gustaría que tocáramos un poco el último artículo que escribiste y que es creo que es da pie a lo que sería la conversación de hoy, que es cómo amenaza al mundo el aumento del autoritarismo, en especial a las relaciones internacionales y situándonos especialmente en el contexto de China. Para ti, ¿cómo amenaza el autoritarismo a las relaciones internacionales? ¿Cómo las conocemos actualmente? Bueno, yo creo que sobre la base de que hay un gran movimiento por cambiar la estructura del sistema internacional, pues el autoritarismo ha cobrado una especial importancia porque ésta se dirige a profundizar lo que es la autocratización internacional. Y allí se va dando una suerte de desafío pues a la propia estructura que conocemos y a la posición de peso que van teniendo algunas unidades políticas. Eh, yo hablaba en ese artículo que mencionas sobre lo que conduciría a un estado de dominación, primacía y hegemonía. Pero particularmente quiero señalar que dentro de lo que es el desafío de la autocratización, los autoritarismos ven en sus relaciones caminos que no conducen a signos ideológicos. Por el contrario, ven allí refuerzos, ven allí oportunidades, ven allí situaciones de cooperación por las que puedan transformar todo aquello a lo que ellos están desafiando. Siempre se ha dicho de que el mundo que surgió luego de la Guerra Fría fue en una primera etapa conducido por los Estados Unidos y después por lo que se llama o se le denomina el mundo multipolar. Debo hacerte la salvedad que no estoy muy seguro exactamente si vivimos en un mundo multipolar cuando los grandes brochazos, las grandes campanadas que dan, pues son particularmente entre Rusia, Estados Unidos y ahora China. En este ambiente,
vuelvo y repito, dominación, primacía y hegemonía. El caso de China, bueno, cobra una especial importancia porque no se trata de que ella a través de la dominación va a ejercer el uso de la fuerza habitual como gran potencia sobre sus zonas de influencia, por el continuado desprecio a las normas universales de comportamiento que se han desarrollado. No, la primacía hará su esfuerzo para que esto no ocurra, para que las vías en las que penetren no sean una relación de fuerza o amenaza de usarlo y logre una posición de peso que pueda dirigir el sistema internacional en su amplia base, que es decir, la hegemonía. Entonces, allí quiero advertir que estamos ante un mundo donde China se presenta como un gran modelo de desarrollo, particularmente para los pueblos de Sudamérica, y donde hay un discurso de fondo que dice, bueno, que es posible vivir sin democracia. Sí, exactamente. Yo creo que eso último que comentaste es la clave en todo esto. Yo veo en el surgimiento de, o sea, o sí, en esta irrupción del Partido Comunista China, de China en las relaciones internacionales hoy, como el gran desafío a lo que sería el orden tradicional de las relaciones internacionales, o al menos de lo que sería desde el término de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, o en dado caso tras el colapso de la Unión Soviética y bueno, la preponderancia de lo que sería el sistema de valores de lo que es la democracia liberal en el mundo. Entonces yo veo que la principal amenaza, o sea, mejor dicho, que la irrupción de China en el panorama internacional viene precisamente a esto, a este desafío, es decirle a los demás: no, este no es el único modelo por el cual las naciones pueden desarrollarse, que son los principios claves que son los que caracterizan a incluso las organizaciones, o los pilares fundamentales de las relaciones internacionales, como son estos grandes organismos multilaterales, sino que hay otras maneras, otras vías, vamos a decirlo así, dentro del plano político. Sin embargo, y aquí este, quiero hacer como que ahondar un poco más en lo que tú comentaste ahorita, que es el hecho de que si bien podríamos no esperar, al menos en ese primer momento de China cada vez llegando un poco más a este primer lugar como hegemón en el mundo, que quizás no sea de buenas a primeras esta imposición de su modelo. Sin embargo, el hecho de su ejemplo como desarrollo político, muy entre grandes comillas, es como que una oportunidad para el autoritarismo creciente en el mundo. Y te explico el por qué. O sea, eso va a restarle muchísima importancia, por ejemplo, a las luchas políticas locales y sobre todo en Sudamérica, en América Latina, por la democratización y el esfuerzo de lograr la institucionalización, de lograr fuertes instituciones dentro de nuestros sistemas políticos. ¿Por qué? Porque el simplemente hecho de que exista un hegemón que no comparte esa visión, que no comparte esas reglas de juego y que además está empezando a figurar como el principal socio económico por ahora y luego podría ser político en la región, limitaría moralmente todos estos esfuerzos, o sea, los dinamitaría completamente. Y hablemos incluso el caso de un posible, ¿qué te digo yo? De un posible afianciamiento, si podemos referirnos o usar ese término, de lo que serían los modelos autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. O sea, con un apoyo como tal, incluso dentro de la región americana, donde se presume que la principal gran influencia debería ser los Estados Unidos. Entonces, y ya para entrar un poco saliendo el tema del autoritarismo, que lo explicaste bastante bien, quisiera entrar un poco que habláramos del caso China, el cual sigue siendo tema de sorpresa, vamos a decirlo así, para el mundo hoy. O sea, vemos a una nación que en menos de un siglo, y se podría decir que en menos de
Sí, en menos de 50 años ha hecho uno de los saltos más grandes a lo que sería la modernización de su Estado, a ponerse al día en materia de relaciones internacionales, al menos con lo básico, un gran salto de lo que sería de un país acostumbrado a la pobreza, a una de las economías más pujantes del mundo, de la cual destaca un equipo de especialistas en materia económica de Bloomberg que para 2035 China podría superar a Estados Unidos como la principal potencia económica, al tiempo que se transformaría en el actor político más influyente del escenario internacional. O sea, ¿cómo ves tú este caso chino en particular? ¿Qué apreciaciones tienes de todo lo que significa el fenómeno China para las relaciones internacionales? Bueno, yo te digo que ha sido parte de una estrategia de política exterior en principio, de salir de sus fronteras, donde ellos van utilizando los elementos del poder blando, la persuasión y captación, para poner en marcha algo que en el mundo de las relaciones internacionales les conocemos como poder punzante, ¿no? Con las miras a socavar las resistencias a su sistema político y a poner en marcha una escalada en la política global que en definitiva les proyecte como con una mejor imagen ante el mundo. Y esto pasa porque en principio vivimos en un mundo de crisis múltiples, simultáneas y articuladas, donde las disputas como la hegemonía son asuntos de poder y son asuntos de interés, por el que China hoy reclama un protagonismo frente no solamente a la región, al propio sistema, siendo, como tú mismo lo has dicho, la mayor economía mundial que se desplaza del Atlántico al Pacífico, superando al G7. En esta dinámica hay nuevos actores, por supuesto. Hay un panorama profundamente multipolar, pero en erupción. Y China ha superado pues a los Estados Unidos, a Alemania, a Japón, a Países Bajos como el principal exportador de mercancías. Es una superación que ha consolidado en un tiempo récord entre 1995 y 2019, algo más o menos así como en especie de 25 años para redondear, y en el 2019 logró superar su marca como importador de mercancías, además de también ser uno de los principales accionistas en la industria petrolera, no porque lo produzca, sino porque lo comercializa. Y vale la pena señalar que en este campo los Estados Unidos no ha podido disciplinar ese mundo emergente. Y cuando hablamos de disciplinar, nos hablamos a sostener lo que para algunos autores de las ciencias políticas se refiere a la Pax estadounidense o la Pax americana, ¿no? Entonces, ellos han logrado pues establecer, bueno, una forma de, ¿cómo diríamos? De analizar al mundo de las relaciones internacionales, pero propiamente de una perspectiva de la geopolítica. Y fíjate tú qué importante que cuando pasamos a este punto, eh, la mirada que le hace China a las relaciones internacionales se basa en 5 principios y ellos lo llaman principios de la coexistencia pacífica. Fíjate que los cambios que está dando China al sistema internacional no son producto por la acción de fuerza. Hay disputas, pero en ninguna de esas se ha conocido como guerras de cuarta generación, ni tampoco el uso de la guerra que comúnmente nosotros conocemos entre estados, sino que ha sido por lo que ellos llaman la amplia consulta, la cooperación económica, la prosperidad compartida, el diálogo civilizacional y la creación de la felicidad de los pueblos del mundo. Fíjate tú, estas palabras que yo creo que nos deben de sonar conocidas cuando hablamos de la felicidad de los pueblos. Sí, totalmente. Y a mí me gustaría, tomándome el atrevimiento de citar, sabes que estoy terminando ya de leer el libro de Obama, de Una Tierra Prometida, donde habla de su gestión de gobierno, y que él clarifica muy bien, o sea, o ilustra muy bien, mejor dicho,
este tema de la irrupción de China en el panorama internacional, porque él destaca en uno de sus líneas, de sus párrafos, él dice, el hecho de que China y Estados Unidos hubieran conseguido evitar el conflicto directo durante más de 3 décadas no era solo una cuestión de suerte. Desde el comienzo de las reformas económicas chinas y la decisiva apertura a Occidente en la década de 1970, el gobierno chino había seguido fielmente el consejo de Deng Xiaoping: no muestres tu fuerza y espera tu momento. Yo creo que, sin duda alguna, la gran ventaja de que tuvo esta irrupción o esta aplicación de la política exterior de China como para lograr lo que está capitalizando hoy es el hecho de esa ventaja cultural y obviamente por las grandes diferencias de lo que sería la cultura occidental con la cultura oriental en términos de lo que ellos hablan como incluso como paciencia estratégica. Y obviamente eso, aunado al hecho de que su política exterior es producto del consenso de un solo partido, eso lo facilita en gran medida en términos objetivos, sin entrar a valoraciones de si eso está bien o está mal, respetan los derechos humanos o no. Sí, obviando un poco eso, y obviamente condenándolos, porque de este lado creemos en esos valores, fue esta paciencia estratégica y fue esta visión a futuro que para ellos 50 años puede ser una estrategia a corto plazo, mientras que para Occidente 50 años estamos hablando de una estrategia bastante a largo plazo, lo que le ha permitido como que ganarse a pulso todo lo que han construido, sin, o sea, sin tomar en cuenta todas las series de tácticas o sea, que pueden ser cuestionadas a la hora de cómo ellos alcanzaron esta relevancia, ¿no? Propiamente. Pero el hecho es que ya para 2050, o sea, ya muchos analistas coinciden de que por lo menos no solamente China, sino que la región de Asia va a concentrar más de la mitad de la población mundial y eso le daría una ventaja demográfica total. O sea, están hablando de que el aporte a la economía global va a ser 60% exclusivamente de Asia. O sea, estamos hablando de un peso inimaginable en lo que es las relaciones internacionales y lo que significaría un cambio brusco a la forma en que conocemos o que hacemos vida hoy en Occidente, no solo en materia política, sino en nuestra vida cotidiana. Pues, o sea, yo creo que estaríamos más propensos al autoritarismo y quizás a que la democracia liberal o la democracia, en términos de valores y principios que rijan a nuestros gobiernos, yo creo que se vería limitado a lo que sería el área de Occidente y no a lo que hemos estado acostumbrados durante los últimos décadas de que sea el modelo de valores de exportación por excelencia, vamos a decirlo así, a nivel político. ¿Será bueno? ¿Será malo? Estaremos, yo no, de momento creo que es muy apresurado a sacar las conclusiones. Sin embargo, esta transición no promete ser pacífica. O sea, no promete ser pacífica, que China se consolide como el hegemón principal y sobre todo en Asia, donde tiene muchos choques y conflictos con sus vecinos, como en el caso de India, que también se perfila como una potencia eh, global. Entonces, para ti, ¿tú Yo, crees que nos movemos hacia un mundo en bloques, que se acabó la hegemonía de Estados Unidos y en consecuencia de lo que sería la democracia liberal y los valores que ella representa? ¿Cómo ves eso? bueno, yo en principio, partiendo de lo que has dicho, yo quiero destacar, fíjate tú, que una de las cosas que ha puesto China desde el año 2013 es ese gran proyecto de la ruta y la franja de seda, ¿no? Yo te prometo responder la pregunta que me acabas de hacer, la tengo acá anotada, pero debo decirte que sobre la base de este proyecto, que no solamente en sí mismo es un proyecto propio de China, sino que es una idea geopolítica mayor,
a la que cualquier unidad política ha podido desarrollar en un tiempo no menos de 120 años. Entonces, esto viene a renovar varios trayectos y caminos donde se conectan civilizaciones. Desde este punto de vista, China ha querido reflejar la situación. En la ruta original no se comercializaba solo la seda y tampoco era solo comercial, quiero destacar eso. Con ello, en este siglo, lo que se quiere es poner a China como centro del mundo. Pero cuidado, ¿será eso un nuevo patrón centro-periferia? Bueno, pudiera ser, ¿no? Y es que esta interconexión va en doble vía, entre lo terrestre y lo marítimo, porque es una mirada al sistema internacional desde la perspectiva de China. Y yo quiero decirte que, fíjate, se habla de que la ruta de seda no solamente tiene ese propósito comercial terrestre, sino que transcurre en lo digital, en lo de los temas relativos a la salud, en el campo verde, ¿okay? La ecología, y en una mirada espacial de la situación. Es decir, es un proyecto sumamente ambicioso y, bueno, profundo. Ellos lo hicieron público en el 2013 en Kazajistán, la ruta de seda terrestre, y en Indonesia luego con el campo marítimo. Y comprende no solo obras de infraestructura, como viene mencionado, aplican otros rubros, donde principalmente ellos hacen énfasis en lo que son los corredores económicos. Y sobre esto, fíjate que si es verdad que pudiera ser que no va a ser un camino sumamente fácil, aunque ha iniciado por vías pacíficas, habrá que ver cuáles son los intereses, las percepciones y las identidades de las 130 países que han querido participar en este proyecto. Yo creo que los países han querido participar en el proyecto más para asegurar sus fronteras, temas de soberanía, temas de aumento del comercio, que por permitirles a China, bueno, que hagan esto sin la supervisión de ellos, ¿no? Y esos corredores, fíjate, mira qué importantes son. El primero sería entre China, Asia Central y Asia Occidental. El segundo, entre China, Mongolia y Rusia. Con Mongolia tiene profundas diferencias desde la caída de la primera república china. Y con Rusia tiene diferencias territoriales de limítrofes desde mucho antes de la primera república. Luego, Primera República llamo yo antes de convertirse en la República Popular China. Luego tiene China-Pakistán, China-Indochina, China-Bangladesh, India, Myanmar. Entonces, ahí hay cerca de, vamos a decir, un constructo geopolítico bastante avanzado, pero fíjate tú que pone especial énfasis en un puente terrestre euroasiático que uniría a China con Madrid y Londres. Al respecto de esto, Rusia ha hablado de construir o constituir la ruta de seda polar, ¿ok? Para conectar los puertos o los caminos a Rotterdam y Hamburgo, mientras que la ruta marítima conecta a más de 200 puertos formando el collar de perlas, especialmente en los mares de Asia. Y fíjate, con la pregunta que me hacías, que si nos movemos hacia un mundo en bloques, si se acabó la hegemonía estadounidense o si estamos frente a un multilateralismo o una cuestión unilateral, bueno, yo te diría que el mundo se sigue moviendo en bloques. Hay gente que me ha debatido mucho de que ya no estamos en la era de las ideologías, pero si no estamos en la era de las ideologías, pues estamos en las de las percepciones, la de los intereses y la de las propias identidades. Y no todo el mundo se mueve conforme a ideas, intereses y percepciones de China. El multilateralismo cobra especial importancia en las áreas de cooperación económica, en las áreas de desarrollo, pero yo creo que nos movemos más bien hacia un mundo destinado a la tripolaridad, porque los grandes decisores seguirán siendo Rusia, Estados Unidos y hoy día China. Y en ese contexto,
donde se marca China, no estoy yo tan seguro de que Rusia le vaya a dar el paso tan decisivo cuando Rusia ha competido por una cuestión natural contra los Estados Unidos. Sí, totalmente, coincido contigo. Y sobre todo, qué ambiciosos esos proyectos con toda la visión de lo que es la proyección de la política comercial de China hacia el mundo, ¿no? Y sobre todo, y aquí un punto en específico y que lo uno con mi comentario sobre este tema, si estamos moviéndonos hacia un mundo en bloque, que es el hecho de que son zonas particularmente marginadas dentro del seno de las relaciones internacionales. O sea, son zonas que no tienen un protagonismo tan fuerte para nosotros desde Occidente y mucho menos para nosotros desde Sudamérica, pero que dado su cercanía geográfica con China, obviamente cobran importante relevancia para ellos y sobre todo en la irrupción de este hegemón, para ellos es también como que una forma de cobrar protagonismo en las relaciones internacionales y como tú bien dices, asegurar su puesto en todo este cambio geopolítico, geoestratégico. Porque además yo creo que para mí es, estas variables son codependientes y me explico. Para mí nos iremos moviendo cada vez más en bloques, un poco más, cada vez más marcados. Obviamente no hemos dejado de movernos en bloque, pero sí siempre ha estado como que la misma, se mantuvo hasta hace un tiempo la misma dinámica de la Guerra Fría, de como que esas viejas tensiones, esos viejos parámetros en la forma de cómo se organizaban las alianzas y eso. Sin embargo, cada vez eso se va a ir moviendo hacia un área más gris, donde, como tú bien dices, no importa las ideologías, sino los proyectos políticos que cada nación tenga, y además se irá moviendo cada vez más hacia allá conforme Estados Unidos no defienda su papel de hegemón en las relaciones internacionales. Y te pongo un ejemplo, el caso de la región suramericana, o sea, el gran anhelo de Suramérica es alcanzar el desarrollo político y económico. Y para ello no solamente necesita la cooperación interna, sino también la cooperación de la comunidad internacional. De manera que ellos están simplemente buscando, o sea, o estamos buscando en beneficio de este proyecto el mejor postor. Algunos obviamente con unas inclinaciones más tradicionales y otras a lo que muchos denominan hoy como iliberales o que desafían estos modelos, ¿no? Entonces yo creo que para mí nos iremos moviendo cada vez más en bloques o un mundo cada vez más que rompa con estas dinámicas tradicionales a la medida de que las principales potencias que capturaban el protagonismo en el mundo se vayan perdiendo cada vez menos preponderancia. Entonces aquí entramos ya casi terminando nuestro conversatorio para darle espacio a las preguntas, a los comentarios y a las dudas. Sí, Hablar yo, sobre el yo, papel yo, de... Ajá, dime. yo quería comentarte que frente a lo que mencionaba sobre el papel de Sudamérica como espacio de contrapeso y sobre lo que ha sido el objetivo geopolítico que China ha desprendido, bueno, frente a esa realidad que a nosotros nos enmarca como latinoamericanos o suramericanos, bueno, China se propone la aproximación de recursos energéticos, la diversificación de las rutas comerciales, la importación del excedente, ¿ok? La intercomercialización del yuan, su moneda, y el desarrollo del occidente chino. Porque China tiene en su conformación político-administrativa, a pesar de que son más de 22 provincias, 5 regiones autónomas, tiene lo que ellos han denominado zonas económicas especiales o zonas especiales económicas. Alguna gente la escribe como prefiere. Y allí ha potenciado todo este desarrollo en industria, en tecnología, en infraestructuras, pero son siempre en zonas, son más alrededor de 15 zonas conexas o están relacionadas a la salida al mar. El resto de China, pues mucha gente lo ha descrito como que si viviese en una especie de China milenaria.
porque es sumamente atrasada, no hay desarrollo, incluso hay partes de China donde ni siquiera llega la luz o el agua. Entonces, hay que ver bien lo que es esa China que nos están importando o el que estamos importando, esa China que ellos están exportando y eh, cosas así paralelas como cuando muestran a Cuba. Hay una Cuba un poco más desarrollada, más arreglada, más atractiva y hay otra que por supuesto es su realidad más pura y simple que sigue atada a los dictámenes del régimen que les impera. Entonces, sobre esto es importante decir que ¿por qué los países latinoamericanos están cooperando con China? Bueno, porque ellos tienen intereses políticos, económicos, de seguridad. Hay algunos que lo están haciendo con razones humanitarias, otros que lo están haciendo plenamente por ideas e identidades compartidas, otros lo están haciendo por presiones domésticas. Ya una vez que penetra China en algunos países, pues estos se ven forzados y esto parte, ¿ok?, del establecimiento de lo que ha sido la agencia de cooperación, en tanto a cooperación financiera, en diferentes modalidades, ¿ok?, de préstamos y condicionalidades en temas de infraestructura, donde la cooperación que ellos asemejan es muy parecida a la norte-sur, aun cuando, si bien no está destinado al 13 o 14% de una producción de infraestructura, China lo estipula más del 60% y al establecimiento de relaciones bilaterales muy sólidas y muy fuertes para la compra de lealtades, la compra de conciencias, lo que en organismos internacionales se traduce al apoyo en votos, resoluciones y decisiones. Y sobre la base de esto se ha criticado mucho el tema de que ello ha asegurado la diplomacia de billetera, la trampa de la deuda. Por eso he dicho, cuando los capitales de la inversión china tocan a los países, pues allí se produce todo este tema que acaba en corrupción, acaba en más imposición de proyectos y los países se ven conducentes a lo que es la reprimarización. Y esto yo te lo quiero decir que raya pues en garantizarse de nosotros, de América Latina, recursos estratégicos, materias primas para su desarrollo, la construcción de puertos, oleoductos, ferrocarriles. Hay que destacar que China, por su sobrepoblación, que son más de 1.400 millones de habitantes, no cuenta con los recursos alimentarios necesarios, energéticos para autoabastecerse, no cuenta con un puñado de territorios coloniales, lo está haciendo por la vía pacífica a través de este gran proyecto, o lo pretende hacer, y busca una transición geopolítica del mundo actual. Sobre la base de esto, fíjate que ellos se están casando con el mundo occidental y con nuestros países a través de lo que son las figuras de los memorandos de entendimiento. Y eso es una especie así como de cheque en blanco. Te doy mi palabra, pero no te digo exactamente hasta dónde voy a llegar. Y eso lo ha firmado lamentablemente Brasil, México y Argentina. Nosotros también caemos en ello. Y bueno, es una condición pues muy lamentable, porque no le podemos hacer un mayor contrapeso si nosotros no estamos entendiendo de que la lógica que ellos pretenden imponer es la de el sistema sin democracia. Y nos venden un desarrollo sobre la base de graves violaciones de los derechos humanos, ¿ok? Sobre la base de un sistema de Estado partido comunista y sobre, bueno, el concierto de unos intereses que rayan en lo que precisamente nosotros no queremos, porque América Latina, que siempre ha sido muy revolucionaria, muy reaccionaria, lo que no quiere es entrar en ese estatus de centro-periferia al que mucha gente ha dicho que hemos pertenecido durante, bueno, el desarrollo de nuestra república. Y en esta instancia, algunos países un poco más desafiantes a esta conducta de China, como lo son la República del Uruguay, Oriental del Uruguay, perdón, ellos aún reconocen a Taiwán
como la verdadera República de China. Sí, eh, me, a- mientras conversabas acerca de toda esta dinámica y de todo como que las consecuencias de estos grandes acuerdos y demás, de estas relaciones, me surgió el término que muchos analistas norteamericanos usaban para definir las relaciones entre China y Estados Unidos a lo largo de lo que sería 1970, 1990, que era el concepto de codependencia, que era esta dependencia económica de la relación comercial que fijaban entre estos dos bloques a través de lo que sería la inversión de capitales, etcétera, y además para recibir lo que serían productos baratos, que eran los que alimentaban la creciente clase media norteamericana, ¿no? Y que obviamente ahorita es que están viendo las consecuencias de cómo algo más o menos a mucha menor escala, lo que nos sucedió en Venezuela con el tema de cuando nos dimos cuenta, cuando bajaron los precios del barril del petróleo, de que dependíamos demasiado de la importación y sobre todo dependíamos demasiado de pocos actores y no de nuestra propia producción nacional. Entonces, obviamente, ese es el gran peligro de que corren los estados de Sudamérica, de Latinoamérica, si nos hacemos codependientes, porque a diferencia de Estados Unidos y a diferencia de otras grandes potencias, nuestra diversificación económica es muy poca y nuestra capacidad de producción aún más mínima. Entonces es eso. Y bueno, para seguir ahondando sobre el tema del papel en Sudamérica, yo quería ponerte un poco en contexto y poner en contexto también a los que nos escuchan. O sea, tenemos haciendo un cuadro comparativo y también para entrar en la discusión de lo que sería cómo Sudamérica puede ayudar a contrarrestar este avance del autoritarismo en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos, que es un trabajo difícil porque, por ejemplo, tenemos, desde hace más de un siglo, Sudamérica representa 8% de la economía global, desde hace más de un siglo. Asia, incluyendo a China también, representa un aproximado de 30% o más. Se estima que hasta 35% y sigue creciendo. A eso le sumas que el grueso de la población del mundo se ubica en esa área con un aproximado de 4.5 billones de personas frente a lo que serían los 629 millones de habitantes que se estiman que viven en la región de Sudamérica. Eso para ponernos más o menos en contexto de tamaño de mercado y aporte a la economía global. O sea, si lo ponemos así, es bastante difícil competir contra la irrupción de la región asiática en este mapa geopolítico y en especial frente a China. Sin embargo, una de las cosas que hay que destacar es el hecho de que esto no es lo único que le ha dado la preponderancia a China en el mapa geopolítico. O sea, yo creo que el eje central de toda esta irrupción fue que ellos se abrieron al mercado e iniciaron toda una serie de políticas en materia fiscal, en materia comercial, que le permitieron como que este empuje y diversificación a su economía. A diferencia de nosotros, que nos concentramos en Sudamérica en un concepto de distribución de la riqueza en vez de producción de la riqueza. De manera que para mí, y si me lo preguntan muy a nivel personal y a nivel bastante objetivo, creo que Sudamérica, con sus 600, aproximadamente son 629 millones de habitantes, pero en especial con los grandes recursos que contamos y sobre todo por las ventajas culturales que tenemos, es decir, casi toda la región comparte el castellano como lengua y tenemos una misma eh, cultura base o madre de lo que serían las experiencias coloniales que nos unen históricamente. Eso es un potencial extraordinario a la hora de elaborar una política exterior en común, una política exterior de cooperación y que además nos permitiría a nuestro mercado a nivel interno lograr una comunicación bastante fluida y bastante robusta que nos permita a nosotros como bloque tener
ganar cada vez más peso en el mundo internacional. O sea, Sudamérica ahorita su comercio interregional, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, es de 14%. En Asia es de 65%. Ahí es donde tú te das cuenta porque Asia tiene más peso en el mundo internacional y Sudamérica no. Porque si nada más comerciamos 14% entre nosotros del 100, obviamente hay una desconexión total de lo que implica no solamente el comercio con nuestros países hermanos, sino con su vida, las culturas que tenemos en común, etcétera, y no sabemos lo fuerte que somos hasta que nos unamos. Entonces, para ti, ¿cómo ves o qué crees que debería hacer Sudamérica para ir cada vez proyectándose más como este bloque que además le permitiría cierta independencia de todo lo que es este cambio geopolítico que hemos dibujado a lo largo de esta conversación? ¿Cómo crees tú que debería Sudamérica enfrentarse a estos cambios? Pero yo te diría que por la propia realidad que nosotros atravesamos en el país, donde hay que hacer una reingeniería tanto en materia de política exterior como de comercio exterior, nosotros deberíamos de, como región, potenciar aquellos bloques subregionales de integración económica, en específico me refiero, donde si bien no vamos a repetir el patrón centro-periferia, pues vamos a buscar la forma en la que no tengamos que subordinarnos ante lo que puedan ser las pretensiones de estos países potencia. Y tenemos que analizar profundamente, con mucho cuidado, la forma en la que hemos caído en trampas de la deuda, la forma en que nos han afectado pues esa sobreexposición a los proyectos de países como China. Y mira, en última instancia te diría que consolidar una agenda de política exterior de Estado en todos los países de la región. Suena bastante idealista, la verdad, pero es allí a donde tenemos que conducirnos y lo dice la realidad. Por ejemplo, casos como Venezuela, donde no se está exportando nada, se está importando todo, hay cero arancel para las importaciones y donde el sistema económico que debemos aspirar nos dice de que tenemos que producir, tenemos que hacer que se consolide la ventaja competitiva, ventaja comparativa, pues nos empuja a abrirnos a nuevos mercados. En esa existencia de nuevos mercados tenemos que tener mucho cuidado con estos países que son potencias, tal vez relacionándonos con países de menos envergadura, pero con mejor posición para la cooperación técnica, para la cooperación financiera, para la ayuda humanitaria, tal vez nosotros podamos potenciar otras vías y hacer un poco de frente a una relación directa que nos subyugue. Porque realmente, mira, la hegemonía, la primacía y la dominación que las grandes potencias han establecido es bueno para asegurar un comercio, unas relaciones, no solamente bilaterales, sino del propio sistema, bueno, adecuada a su percepción. Nosotros ciertamente tenemos que potenciar pues aquellas cuestiones que definen nuestras identidades, nuestros intereses y nuestras percepciones. Y es que, mira, los países como Venezuela somos profundamente occidentales, ¿ok? Tercermundistas, hay que decirlo con toda la propiedad, latinoamericanos, caribeños, amazónicos y andinos. Y eso es una realidad fundamental si nosotros queremos potenciar nuestras capacidades económicas, nuestras capacidades políticas, nuestras capacidades culturales y trabajar mucho la exportación, oye, de todas esas cuestiones que nos agrupan en una identidad regional. Eso lo han hecho otras regiones, eso siempre lo hace Europa, aun cuando ha permeado mucho recientemente este tema de el desarrollo de los centros Confucio
que pretende exportar un mundo de maravillas culturales y tal de China, que lo que conducen es a un proceso de reimperialización. Lo mismo está haciendo por otra parte Rusia, ¿ok? Pero en todo caso, mira, es mantener una unidad sobre los intereses y eso va a ayudar mucho a evitar que se sigan estratificando estas alianzas políticas que conforme pasan los liderazgos carismáticos, estos liderazgos ideológicos, bueno, los países quedan en peor posición que a cuando entraron a ese tipo de organizaciones o de alianzas como tal. Sí, totalmente. Incluso Mario Briceño Iragorri, un destacado escritor venezolano y abogado y que reflexiona bastante sobre estos temas, él incluso destacaba que el problema de Latinoamérica ha sido esa falta de unión a través de esa historia en común para hacer frente a lo que serían las ambiciones geopolíticas de las potencias de turno, pues propiamente. Algunas más beneficiosas que algunas pueden ser más democráticas que otras, pero en términos objetivos, de igual forma serían ambiciones que quizás no correspondan a nuestros propios intereses locales y como región, de manera que es importante que aprendamos de eso para, bueno, ir trabajando cada vez más entre nosotros y, bueno, alcanzar ese anhelado sueño, ¿no? Y bueno, ya por último, para darte la palabra y que des una reflexión final acerca de, y empezar a abrir los comentarios y las preguntas, es el hecho de que, y para mí, creo que con la irrupción de China por cómo va y cómo se están posicionando las piezas en materia geopolítica, creo que Occidente debe apostar por Suramérica a fin de mantener lo que sería un bastión de democracia y libertad como valores dentro del sistema internacional. Quizás veamos una reducción en la esfera de lo que sería la influencia de estos valores, quizás más cercana a lo que sería a estas áreas de influencia de lo que serían los bloques occidentales, en contraposición a lo que serían bloques en donde hay modelos más cercanos al autoritario, pues. Y obviamente comenzaría una competencia a nivel moral, a nivel económico y a nivel político, que bueno, en lo personal espero que no trascienda a una lucha más allá de lo que sería algo como estamos acostumbrados hasta ahora, que sería el soft power, o sea, no un conflicto bélico a pequeña o gran escala, que bueno, sería bastante dramático para todos, ¿no? Te dejo, o sea, me gustaría que culminaras tus aportes con alguna reflexión y bueno, empezar ya a abrir con los comentarios, dudas y preguntas que tenemos a Manuel y Triago acá de primero. Entonces, tus reflexiones, Robert. Bu- Bueno, yo sobre ese punto de que mencionas de Occidente, debo decir que veo con profunda preocupación la posición del gobierno de los Estados Unidos, del señor John Biden, porque desde que ha iniciado su mandato, pues hemos visto unos Estados Unidos en franco descenso y en profundas contradicciones internas. Ha rayado mucho el tema de la pugnacidad con el expresidente Trump, sus políticas, y vemos que más peso están teniendo ahora como bloque los países del G7, los países de la OTAN, y allí no escapa una mirada de rescatar pues cuáles son todas esas zonas de influencia. Y lamento mucho de que dentro de la agenda de política exterior de los Estados Unidos, Latinoamérica pareciera que está siendo relegada o no tiene la misma importancia que, bueno, que ha tenido por lo menos en los últimos 5 años. Esto tiene que llamarnos la atención a todos los que somos miembros, como lo he dicho, de esta identidad occidental, tercermundista, latinoamericana, caribeña, amazónica y andina, porque es la forma en la que nosotros podemos trabajar la consolidación de una unidad
política y económica. Hemos aspirado mucho poder emular a la Unión Europea y yo creo que hay que trabajarlo con mucha rapidez, con mucha inmediatez para abrazar estas nuevas relaciones geopolíticas, estas nuevas relaciones de poder que se están dando en el sistema internacional. Gracias, Roma.